Bueno, para aquellos que no me conocen, como les decía, mi nombre es Alexander. Soy ingeniero de sistemas, soy el gerente general de la empresa Belsoft, una empresa que está en producción desde el año 2016. Ya tenemos casi 10 años en el mercado, ofreciendo servicios de consultoría y asesoría en lo que respecta a plataformas de productividad empresarial, que es uno de nuestros focos, aunque también hacemos temas de infraestructura tanto on-premise como cloud. Soy conferencista, trabajé para Microsoft por casi 10 años, brindando charlas y conferencias y capacitaciones tanto a personal interno como a socios y a partners, socios, partners y clientes de Microsoft, particularmente cuando se dio el inicio de lo que era cloud computing, allá en el año 2011, cuando se lanzó por primera vez la plataforma de BPOS, el Business Productivity Online Suite, que a hoy le conocemos como Microsoft 365 y que en un momento se conoció como Office 365, de la que también existe un licenciamiento llamado Office 365, entonces a veces eso crea un poco de confusión. También di charlas y capacitaciones para instituciones costarricenses de la talla de Cenfotec y Universidad Latina, particularmente en lo que tiene que ver con productividad de negocios, todas las herramientas orientadas a que las empresas sean más eficientes y más productivas a través de la tecnología. Muy bien, hablemos de los temas que vamos a estar tocando el día de hoy. Esos son los 5 temas en los cuales vamos a concentrarnos en el día de hoy. En primera instancia, vamos a hacer un pequeño repaso de qué es SharePoint. Hay mucho misconception o mala interpretación de lo que es SharePoint, o tal vez una interpretación de lo que era SharePoint hasta hace algunos años y lo que es ahora SharePoint. Ha cambiado, ha evolucionado muchísimo y se ha convertido en una herramienta insignia de la plataforma Microsoft 365 y una herramienta líder en el mercado, ¿verdad? Y hoy más adelante vamos a ver por qué de eso. Y vamos a dividirnos o concentrarnos en lo que Microsoft le llama los 5 pilares, o los 5 propósitos o objetivos principales de Microsoft SharePoint, que son, en primera instancia, los portales, definir qué es un portal de intranet y uno de extranet. SharePoint como una solución de gestión documental, lo que se le llama SM o Enterprise Content Management. SharePoint como una solución de automatización de procesos, y este es un punto importantísimo, máxime ahora con el auge de la inteligencia artificial, cómo SharePoint ha abrazado el tema de inteligencia artificial y cómo tenemos herramientas ahora que nos ayudan a automatizar procesos de forma más eficiente que nunca, ¿verdad? Y SharePoint es pilar en la parte de automatización de procesos y lo ha sido por muchos años gracias a la integración de la plataforma de Power Platform, valga la redundancia. Pero ahora con Copilot es un mundo nuevo, ¿verdad? Y es un mundo que apenas estamos comenzando en Costa Rica y en Latinoamérica a palpar, pero es un antes y un después. De hecho, en una sesión anterior que tuvimos, hablábamos de cómo algunos expertos internacionales en la parte de tecnología le están llamando a el auge de la inteligencia artificial la sexta generación computacional, siendo que estamos en la quinta desde el auge o la venida de la computación en la nube. Entonces, para que se den una idea de la importancia que tiene temas de automatización de procesos, dejar de hacer procesos tan manualmente y el tema de inteligencia artificial. Y por último, vamos a hablar de la gestión de proyectos en SharePoint y cómo la puedo hacer. Les voy a compartir algunos tips de cómo la pueden hacer reduciendo costos. Muchas veces cuando escuchamos de gestión de proyectos con Microsoft, inmediatamente pensamos en Project Online o en Project Pro, que son licencias de Microsoft bastante onerosas o de las más onerosas o costosas. Y hay formas de hacer gestión de proyectos de una forma muy dinámica sin necesidad de incurrir en gastos adicionales únicamente con su plataforma de Microsoft 365. Muy bien, una pequeña introducción a la empresa para aquellos que no han tenido el gusto de trabajar con nosotros aún. Nuestra empresa es Belsoft. Somos especialistas en la parte de servicios, particularmente, como le decía, lo que tiene que ver con productividad de negocios, automatización de procesos, todo lo que es cloud computing, incluyendo Azure. Nuestra misión es definitivamente ayudarle a las empresas a captar o, mejor dicho, a potenciar sus capacidades y a potenciar su inversión en licenciamiento
Pero definitivamente la mayoría de empresas de todos los tamaños cuentan con Microsoft 365, particularmente por un tema de facilidad de adquisición y reducción en costos, ¿verdad? En el pasado, contar con una herramienta de la robustez de Microsoft 365 con todas las plataformas que incluye, significaba una inversión muy importante, que muy pocas empresas pueden hacer. Ahora no, ahora la tecnología definitivamente está al alcance de las manos y se puede hacer muchísimo con plataformas de este tipo. Muy bien, nuestros servicios, por supuesto, el que brilla, somos especialistas en SharePoint, tenemos 15 años de especializarnos en SharePoint. Desde que trabajábamos en Microsoft, yo me certifiqué como MCT, que es una certificación que solamente aquellas personas que trabajan dentro de Microsoft pueden obtener. No es el MCT que uno se certifica en una LMS, en una empresa de certificación, sino es una certificación especial que le ofrecen directamente Microsoft a sus empleados. En ese tiempo me certifiqué, entre otras cosas, en SharePoint. Y de igual manera, muchos miembros de la organización están certificados tanto en SharePoint como otras herramientas como Identity, como la parte de Azure, etcétera. Entonces, nos especializamos particularmente en tecnologías Microsoft. ¿Qué hacemos con respecto a Microsoft y a otras herramientas? Bueno, hacemos desarrollo, tanto desarrollo on-premise como desarrollo en nube, diseño web, sitios web, e-commerce, etcétera. Y particularmente lo que tiene que ver con consultoría, capacitación y soporte. Entonces atacamos todas las aristas de lo relativo a lo que es la parte de tecnología para brindarle un 360 completo a las empresas, ayudándoles, brindándoles asesoría y consultoría respecto a cómo sacar el máximo provecho de su inversión en tecnología, cómo consumir de forma eficiente y según las mejores prácticas del mercado las herramientas con que cuentan, ya sean Microsoft o de alguna otra, y también cómo desarrollar esas plataformas, cómo utilizarlas y cómo también brindarles soporte y mantenimiento a aquellas herramientas que hemos desarrollado. Estos son algunos de nuestros clientes. Trabajamos tanto la sección, los segmentos gubernamentales, privados y académicos. En todos los sectores estamos ahí y tenemos un poquito de experiencia en todos, cada uno de ellos. Así que estamos a la orden. Muy bien, entremos en materia. SharePoint. Actualmente, SharePoint está incluido en todos los planes de Microsoft 365. Entonces, definamos un momento, hagamos un pequeño repaso de lo que es Microsoft 365. Microsoft 365 está dividido en cuatro pilares principales, ¿verdad? Es una plataforma robusta que cuenta en primera instancia con la herramienta insignia, aquella que conocemos desde los tiempos de colegio o universidad, el famoso Office, el PowerPoint, el Excel, el Word, el Access, etcétera. Todo está incluido en los diferentes paquetes de Microsoft 365, aunque hay algunos paquetes que no incluyen la versión de escritorio de Office. Sin embargo, todos incluyen al menos la versión web. Correo electrónico empresarial. Una de las principales razones por las cuales las empresas pasan a Microsoft 365, migran su estrategia de comunicaciones, ya sea de correo electrónico tradicional, básico, que se incluye con la mayoría de dominios, cuando se compra un dominio, o incluso se pasan de la competencia, ya sea de Google Workspace, de Lotus Notes, de OpenOffice, etcétera, a una plataforma que obviamente les brinda beneficios y mayores competencias, particularmente por el tema de adopción, nuevamente. La mayoría de empresas, la mayoría de usuarios, incluso uno como estudiante, se desarrolla trabajando en Office y son herramientas que uno sabe que son en muchos casos, como el caso de Excel, mucho más robustas que la competencia. Así que ese tema de familiaridad, ese tema de flexibilidad y la facilidad de compartir información que no se vea afectada porque yo estoy consumiéndola en una herramienta que no es Microsoft Office, es una de las principales razones por las cuales la adopción de Microsoft 365 está por encima de la competencia. Sin que eso signifique que esté muy, muy por encima, pero sí hay una leve diferencia. El uso compartido de documentos, nuevamente, ese va a ser el tema del día de hoy. SharePoint en primera instancia y OneDrive. Aunque ese OneDrive está conectado a SharePoint. A mí me gusta decir que el SharePoint es el papá de OneDrive. Y ahorita voy a aclarar esa aseveración que a veces crea un poco de confusión.
Pero así es, la verdad es que OneDrive es tecnología SharePoint y yo tengo todas las herramientas y muchas más en SharePoint que lo que tengo únicamente en OneDrive. Y también hay un tema de recomendaciones o mejores prácticas al respecto de cómo yo debería utilizar esas dos herramientas, cuál se adapta más o cuál debería ser utilizada dependiendo de mi escenario o de mis escenarios. Y por supuesto, la herramienta que estamos utilizando para brindarles esta charla, Microsoft Teams, para todo lo que es comunicaciones unificadas, UC o UC. Ese término comunicaciones unificadas se refiere a que no es una herramienta como Zoom, por ejemplo, o como otras del mercado, que está única y exclusivamente relacionada a la parte de conferencing, sino que son herramientas integradas que se conectan al resto de plataformas o aplicaciones de Microsoft 365 para hacer más que comunicaciones unificadas. Por ejemplo, telefonía, presencia, compartir documentos, integrar con aplicaciones ya sea first party o third party, aplicaciones de terceros. Es ahí donde ese Microsoft Teams es un poquito distinto a ese otro tipo de herramientas que les mencionaba. Ahora, importante recalcar que SharePoint no solamente está incluido dentro de Microsoft 365, también puede ser comprado o adquirido por aparte. La licencia de Microsoft SharePoint Online Plan 1 cuesta $5 por usuario por mes, ¿verdad? Todo esto es SaaS, Software as a Service, y por lo tanto se consume por mes. Pero puede ser consumido y puede ser utilizado de una forma bastante robusta como una herramienta standalone o una herramienta aislada del resto de la plataforma de comunicaciones, correo electrónico que puedan tener en la empresa. Obviamente es que si ustedes tienen Microsoft 365 en su organización, no tienen de qué preocuparse, ya tienen SharePoint. Muy bien, ahora, eh, SharePoint Online es, a diferencia de Microsoft 365, líder en el mercado. Como dice por ahí el meme, no lo digo yo, lo dice la ciencia. En este caso, la ciencia, Gartner. Para aquellos que no conocen Gartner, Gartner es la empresa de consultoría y asesoría en tecnología más importante y más relevante a nivel mundial. La mayoría de empresas em, a nivel internacional consultan los cuadrantes o los reportes o informes de Gartner antes de realizar o tomar una decisión al respecto de la implementación de una tecnología en su empresa. Ellos abarcan todas las ramas del quehacer de la informática para brindarles informes, reportes de competitividad, reportes de costos, todo tipo de informes que le permitan a las empresas tomar las mejores decisiones. Si ustedes en su empresa tienen SharePoint, bueno, ya tomaron la mejor decisión, porque vaya, creo que son 5 años consecutivos, estamos en el 2024, SharePoint se ha catalogado no solo en el cuadrante de líder, sino arriba donde lo ven, como líder en la parte de SM, que ahora se le llama CSP, que es Content Services Platform o plataforma de servicios de contenido. Y ese contenido se refiere a la maleabilidad de SharePoint, al hecho de que SharePoint no solamente es gestión documental, ha evolucionado a un punto donde tengo esos temas que comenté al inicio de la sesión y muchos más. Entonces, pues, de hecho, vamos a tocar apenas algunos temas. Vamos a, como quien dice, ver la punta del iceberg, pero SharePoint es mucho más de lo que parece a simple vista. Y en cierta manera se debe al tema de low code application, ¿verdad? Ahorita es un boom en cuanto a lo que somos, lo que tiene que ver con nosotros como desarrolladores, como ingenieros en software, lo que es plataformas de desarrollo de aplicaciones con bajo código o código inexistente. ¿Por qué? Porque están quedando en el pasado, están relegándose, perdón, en el pasado, aquellas herramientas tradicionales que me permitían a mí desarrollar software. Llamemos un Visual Basic, hablemos de un NetBeans, hablemos de plataformas para desarrollar en Python, en .NET, en Java, en JavaScript. Esos desarrollos largos de 6 meses, 12 meses, 3 meses inclusive, están quedando un poco delegados para ciertas aplicaciones on-premise, para ciertas aplicaciones legacy, y estamos partiendo a una nueva, eh, una nueva visión del mundo donde nuestros empleados, nuestras empresas, nuestros empleadores requieren resultados más rápidos, más eficientes.
pero está quedando relegado, como les decía, ese tema para enfocarnos en herramientas que me permiten a mí rápidamente responder con un requerimiento empresarial que si ocupo una herramienta, una aplicación móvil para finanzas, para algo muy particular, fuera de lo que haga tal vez el ERP o el CRM, yo pueda desarrollarla en horas en lugar de días, semanas o meses. Eso no quiere decir que es el fin de la programación orientada a objetos. No, es simplemente que hay un nuevo paradigma que nosotros en TI y nosotros como asesores tenemos la responsabilidad de ver, de conocer, de por lo menos saber que existe y ver cómo puede ayudarme. La buena noticia es que ustedes ya tienen ese licenciamiento, ya tienen esas plataformas y esas plataformas se integran con SharePoint, ¿sí? Incluso trabajan como aplicaciones standalone. Entonces, la buena noticia es que si ustedes tienen Microsoft 365, sí, y son parte del miembro, son miembros del equipo de TI, ya tienen esas plataformas, no tienen que invertir dinero, nada más eh, aprender a utilizarlas o apoyarse en un experto en el tema como lo somos nosotros. A mucha honra. Entonces, Microsoft 365 para pasar directamente a SharePoint es todo esto y más. Estamos hablando de que actualmente Microsoft 365 tiene más de 40 aplicaciones para suplir, yo diría que casi todas las necesidades de negocio. Ocupan hacer formularios, encuestas para sus clientes. Tienen Microsoft Forms, tienen el mismo SharePoint, tienen Power Platform. Ocupan redes sociales corporativas internas. Tienen Yammer, tienen Stream, tienen Video. Ocupan hacer gestión de proyectos, tienen tasks, tienen planner, tienen to do, tienen Project Online, aunque Project Online es una licencia aparte, es una licencia aislada de Microsoft 365. Ningún plan de Microsoft 365 incluye Project Online y hago las comillas en el aire porque hay formas de saltarse esa limitación o de por lo menos tener un good enough o un suficientemente bueno utilizando SharePoint. Yo voy a mostrarles un ejemplo, una demostración en vivo al respecto de lo que les estoy hablando. Son una pequeña empresa o un departamento en particular ocupa tener una plataforma para que sus clientes internos o externos puedan reservar espacios de tiempo para capacitaciones, consultorías, bookings, etcétera. Hay herramientas para cubrir casi que todas las necesidades de negocio y por supuesto, hay otras necesidades que son cubiertas con herramientas que también forman parte de Microsoft 365, pero que no están incluidas dentro de los planes tradicionales, como un Dynamics para hacer CRMs o ERPs, como el mismo Project o el mismo Visio, aunque nuevamente Visio tiene la versión gratuita Free, Visio Free Online dentro de SharePoint. Entonces, como pueden ver, hay mucho que pueden hacer con lo que tienen. Hablemos propiamente de SharePoint. Y es que SharePoint evolucionó muchísimo para dejar de ser ese SharePoint 2010, 2013 y convertirse en el SharePoint 2021, que si no me falla la memoria es la última versión on-premise, aunque ya estamos en SharePoint 2024, si estamos hablando de Microsoft 365, de la versión online, la cual siempre va a tener las últimas características disponibles, dependiendo mucho de la configuración que ustedes hagan en el centro de administración de Microsoft 365. Pero ahí van a estar la mayoría de aplicaciones. Y esas aplicaciones brillan cuando los integramos con Power Platform y con el resto de herramientas de Microsoft 365. Entonces, SharePoint se integra nativamente con herramientas como Forms. Ahora, Microsoft Forms es una herramienta para hacer encuestas, cuestionarios y formularios básicos. Tiene ciertas restricciones. Por ejemplo, si ustedes crean un formulario y quieren que ese formulario pueda ser llenado por clientes externos, usuarios externos a la organización sin necesidad de licencia, pueden hacerlo y convertir ese formulario o utilizarlo como utilizan, por ejemplo, un SurveyMonkey o como utilizan Google Forms. Puede ser utilizado, pero entonces entramos a una serie de limitaciones como el hecho de que no puedo permitir o no se puede habilitar la opción para adjuntar archivos adjuntos, aunque eso es un feature que viene, estaba pronto a ser lanzado, hasta donde he visto creo que aún no está disponible. Entonces, es un ejemplo de algunas limitaciones. Forms, por ejemplo, no les permite implementar reglas de negocio. Digamos, ustedes crean un campo en un formulario que diga ingrese o indique su número de cédula. No pueden crearle reglas de negocio para aplicar formatos y hacer que las personas, por ejemplo, no puedan ingresar letras en el campo de cédula, que las personas o que el campo de cédula se formatee automáticamente para tener los dos guiones y tener
cuatro números entre guión y guión, darle formato al número de cédula. Con SharePoint sí. Entonces, cuando ustedes integran SharePoint con formularios desarrollados particularmente en Power Apps, con la salida de Infopad, aunque Infopad está todavía con vida extendida hasta el 2026, la aplicación insignia y la que ha ido evolucionando y la que va a reemplazar a Infopad, y ya lo está haciendo, de hecho ya lo hizo, es Power Apps. ¿Sí? Y con Power Apps ustedes sí pueden implementar reglas de negocio y les voy a enseñar algunos ejemplos en vivo más adelante. Otra característica que brilla en SharePoint es cuando integramos con Power BI. Y les voy a mostrar algunos ejemplos también en vivo de cómo se integra con Power BI SharePoint. Pero cuando hacemos esa parte de reportería, esa parte de dashboards, brilla SharePoint. Aunque esos dashboards no solamente los puedo publicar en SharePoint, los puedo publicar en mi sitio web, los puedo publicar simplemente a través de la plataforma de Power BI. Cuando los consumo desde Power BI, desde SharePoint, tengo ese hub, esa centralización donde yo tengo todos mis documentos, todos mis formularios, toda mi automatización de procesos y mis reportes para gerencia, para supervisión y los cuales puedo personalizar y puedo asignarles reglas de seguridad para que un reporte solo pueda ser visualizado, por ejemplo, por la parte de Upper Management, ¿no? O la gerencia administrativa de la empresa. Y así muchas más integraciones con Planner, con Teams y Outlook. Yo puedo iniciar conversaciones de Teams y enviar correo electrónico desde SharePoint, ¿verdad? Yo puedo integrar mi Yammer y publicar video de stream en SharePoint. Yo puedo hacer mis formularios o mis aplicativos en Power Apps y publicarlos y consumirlos desde SharePoint, ya sea en SharePoint Escritorios o SharePoint Mobile. Y puedo hacer también mis flujos de trabajo. Entonces, vean cómo SharePoint se convierte en este hub, en este núcleo central, donde yo, si así lo requiero, puedo centralizar, valga la redundancia, todos mis procesos. Vamos a ver un pequeño video que me gusta mucho porque em, ejemplifica de una forma muy peculiar dónde es que SharePoint brilla por encima del resto de herramientas de Microsoft 365. Está en inglés, pero tiene subtítulos en español, así que vamos a ver. History has taught us that the whole is greater than the sum of its parts. That working together, we are able to accomplish more than we could ever accomplish on our own. That when great minds come together, anything is possible. So we are reinventing the way people work together. We are making it easier than ever before to share ideas, discover connections, ask questions, find answers. Stay in sync. Organize information. And build the team that takes an idea and makes it a reality. SharePoint, the new way to work together. Muy bien. Entonces, SharePoint particularmente es eso. Es ese hub central o esa herramienta o plataforma de comunicaciones que facilita el compartir ideas y que facilita el acceso a la información. ¿Cuáles son los puntos principales en los cuales podríamos enfocarnos a la hora de decidir cuáles características de SharePoint voy a implementar en mi empresa? Son estos. En primera instancia, portales. Los portales pueden ser portales de intranet, los cuales se definen como aquel portal que está diseñado para el acceso y consumo de los usuarios internos de una organización.
pero también puede ser un portal de extranet. El portal de extranet es un portal de intranet que yo abro y configuro para que usuarios externos, como clientes y como socios, puedan acceder a documentos, formularios, eh, todo tipo de herramientas de automatización de procesos desde mi SharePoint y utilizando mi licencia de SharePoint. Quiere decir que ustedes pueden invitar a todos los usuarios externos que ustedes deseen, lo que se le llama guest users. Y esos usuarios no requieren licencia para consumir ninguna herramienta de Microsoft 365, particularmente relacionadas con la plataforma de Power Platform, excepto Power BI. Power BI es todo un tema de licenciamiento que ha cambiado recientemente, pero fuera de eso, los formularios que ustedes desarrollen en Power Apps pueden ser consumidos por usuarios externos sin necesidad de un licenciamiento especial o un licenciamiento adicional. La automatización de procesos que ustedes realicen a través de los flujos que pueden crear a través de Power Automate, todo eso funciona con usuarios externos y en unos instantes voy a enseñarles un ejemplo de cómo lo tenemos trabajando nosotros aquí internamente en Veazo. Y obviamente tener portales que le agreguen valor a los departamentos, particularmente de recursos humanos, mercadeo, ventas, de manera tal de que puedan compartir y centralizar las comunicaciones oficiales de la empresa. Que si yo tengo una política que ocupo publicar, esa política esté centralizada en SharePoint, que yo pueda notificar desde SharePoint a través de Exchange, que es el servidor de correo electrónico, a todos los usuarios de la empresa, pero que no se den esos temas donde yo envío un correo electrónico y si alguno aquí está presente y es de mercadeo o de venta, seguro le ha pasado que se envía un correo electrónico con una notificación, una comunicación, una alerta, un cambio en una política, pero no pueden darle seguimiento, no pueden saber si, este, cuántas personas vieron esa publicación, ¿verdad? Pueden activar ahí la confirmación de recibido, pero eso no les garantiza lectura, eso no les garantiza, eso no les da trazabilidad. Al publicar la información en SharePoint y compartirla a través de un enlace de correo electrónico, les brinda trazabilidad y pueden llevar control de visualizaciones, cuántas personas han visto la publicación. Pueden agregar secciones de comentarios para que las personas le den un revisado, un leído, un acknowledge, un entendido. E incluso pueden conectarlo con Power BI para crear gráficos que me digan cuántas personas en ventas vieron la política, vieron el comunicado, vieron un documento, vieron una presentación, completaron un curso. Eso es portales y eso es una buena implementación de portales. La segunda razón, y esto puede variar, puede ser tal vez hasta la primera razón por la cual las empresas migran o optan por implementar SharePoint, es la parte de documentos, la parte de gestión documental, ¿verdad? Estamos hablando de que desde hace 10, 20 años, eh, eh, o hace 10, 20 años, era muy usual que el gestor documental de la empresa fuera un network drive, ¿verdad? Una ubicación compartida de red, una ubicación de red, ¿verdad? En un file server, en un servidor de archivos. Eso, como la mayoría de aquí lo sabe, tiene sus deficiencias. Muchas veces solo puedo acceder desde cuando estoy dentro de la red interna. Y si ocupo conectarme desde fuera de la oficina, máximo ahora con el auge del teletrabajo, ocupo herramientas que me permitan conectarme a la red interna y luego conectarme al file server. Además de limitaciones como coautoría, lo que sucede mucho de que si un archivo está abierto, otra persona no lo puede trabajar. Disponibilidad de la información, el mantenimiento, los costos de gestión del departamento de TI al respecto del mantenimiento, que el crecimiento de los servidores, del almacenamiento en los servidores, porque creció la cantidad de documentos. Los incrementos en consumo de recursos, memoria en el servidor, etcétera. Todo eso es cosa del pasado y yo los invito a que si ustedes actualmente todavía trabajan con un servidor de archivos, nos contacten para brindarles asesoría al respecto de cómo pueden ir trayendo a la mesa la posibilidad y los beneficios de dejar ese servidor de archivos en el pasado y pasarse a una estructura, a una infraestructura de gestión documental moderna a través de SharePoint. Nosotros hemos migrado empresas transnacionales que tienen oficinas en toda Latinoamérica, desde México hasta Sudamérica,
Recientemente no, ya hace un par de años migramos una empresa que tenía oficinas en 7 países de Latinoamérica y tenían todos file server y todo lo migramos a SharePoint con excelentes resultados porque los beneficios superan por mucho los costos de migración y los costos de implementación de lo que es una herramienta de gestión documental en la nube. El segundo punto, informes. Lo mencionamos brevemente antes, luego lo vamos a ver en una demostración, pero informes es particularmente lo que tiene que ver con Power BI integrado con SharePoint. Por supuesto que toda esta información está asegurada, no solamente con temas de permisos, donde yo tengo lo que se llama permisos granulares. Permisos granulares es que yo puedo darle acceso desde el objeto más pequeño hasta el objeto más grande en SharePoint. Llámese el objeto más pequeño, un documento, una imagen, un archivo u objetos más grandes como una carpeta, una biblioteca, un subsitio o un sitio de SharePoint. Y a todo eso yo puedo darle permisos. Los dashboards, por supuesto, nuevamente relacionado con Power BI. Y toda esta información puede ser compartida, como le decía antes, tanto fuera o dentro de la organización, con diferencia en cuanto a los permisos que yo estoy otorgando a un sitio versus a otro. Una recomendación importante, un tip que les comparto de una vez, es que lo recomendable es nunca utilizar la intranet como una extranet, sino tener su propio portal de extranet. Y ahorita yo les voy a enseñar el portal de extranet nuestro, al cual por supuesto los invitamos a unirse, donde publicamos noticias, donde tenemos documentos, presentaciones, grabaciones de las reuniones, de las charlas que brindamos y que es precisamente para ustedes, nuestros clientes. De igual manera, si ustedes tienen clientes o proveedores, la recomendación siempre va a ser tener un portal interno y un portal de extranet dedicado a precisamente eso. Y por último, por supuesto, ya lo mencioné antes, automatización de procesos. Automatización de procesos es el futuro de los negocios, es el futuro del trabajo en oficina. Lejos y en el pasado van a quedar los días en los cuales yo duraba un día o 2 horas creando un informe todas las semanas. Si la fuente de datos de ese informe es la misma, es una misma hoja de Excel, y yo ocupo crear una presentación con base a esa información, ocupo crear un reporte con un Power Pivot de esa información, eh, Power Platform lo hace y Copilot lo hace ahora más fácil que nunca. Entonces, importante que lo tomen ahí en cuenta. Veamos un par de ejemplos. Veamos portales de Internet y extranet. Este es el primer caso de estudio. Veamos una pequeña extranet. Entonces voy a compartirles por acá mi navegador de Internet. Muy bien, entonces, la sección de crear sitio. ¿Ya? Nosotros hemos escuchado muchas objeciones por parte de los departamentos, en particular de TI, al respecto de brindarle a los usuarios la facilidad de crear sitios. Entonces, un punto muy importante con nuestra experiencia. Y les voy a compartir en la presentación, luego les comparto la presentación también. Este, pero les voy a compartir una lectura muy interesante de un colega que es experto en la materia de SharePoint. Y él habla de la importancia de brindarle el empowerment, de darle el poder de empoderar, se me que está tan de moda esta palabra, a los usuarios dentro de las empresas. Entonces, muchas veces en los departamentos de TI se parte de la premisa de que la facilidad o la opción que acabo de seleccionar de crear sitio no debe estar habilitada para los usuarios. Bueno, nosotros somos del pensar de que es todo lo contrario. Importante, SharePoint es en particular una herramienta de los usuarios para los usuarios. No es una herramienta de TI, salvo que ya hablemos de temas de desarrollo de software con low code applications, como lo que es todo Power Platform. Pero lo que es portales, lo que es gestión documental, eso es del usuario para el usuario. No nos convirtamos en un cuello de botella donde limitamos la posibilidad de los usuarios de crear sitios. Sin embargo, muchas empresas nos dicen, mira, Alexander, lo que pasa es que nos preocupa el consumo de almacenamiento. Si dejamos a la libre la creación de sitios, se pueden crear sitios a diestra y siniestra y se puede llenar el almacenamiento de SharePoint. Bueno, sí y no, ¿verdad? Yo tengo formas en primera instancia como gestor de SharePoint, como administrador, tengo formas para limitar el espacio de almacenamiento en cada sitio. Más importante,
Cuando uno crea un equipo de Teams, automáticamente está creando un sitio de SharePoint. Entonces, por cada equipo de Teams que ustedes tienen en la empresa, tienen un sitio de SharePoint que muchas veces está en desuso. Segundo punto y más importante, el almacenamiento de SharePoint es casi ilimitado. El almacenamiento de SharePoint es un almacenamiento compartido y no tiene relación con el almacenamiento de OneDrive, que es de 1 TB, sino que es distinto. Tiene que ver con la cantidad de usuarios que yo tengo en la empresa y la cantidad de licencias que tengo asignadas a esos usuarios. Entonces, siendo así, hay varias razones, hoy como pueden ver, hay muchas razones por las cuales es recomendable como mejor práctica internacional, incluso por parte de Microsoft, permitirle al usuario crear sus propios sitios. ¿Cómo se crea un sitio? Bueno, simplemente hacen clic en el botón de SharePoint desde office.com, hacen clic en el botón de SharePoint y le hacen clic en crear sitios. Hay dos tipos de plantillas de SharePoint. La plantilla de equipo, que es la plantilla estándar que viene cuando ustedes crean un equipo de Teams. Y la plantilla de SharePoint, que se le conoce como sitio de comunicación. ¿Ok? Ese sitio de comunicación tiene una serie de subplantillas que me permiten a mí reducir muchísimo el tiempo de desarrollo o de diseño, mejor dicho, de mi sitio de SharePoint. Entonces yo puedo seleccionar una plantilla, decirle utilizar plantilla, colocarle webcast SharePoint como nombre del sitio y si el sitio está disponible, lo creo. Selecciono el idioma y la herramienta de automatización de Microsoft, que es una herramienta que está alojada en Azure, se encarga del aprovisionamiento de mi nuevo sitio. Así de sencillo es diseñar o crear su primer sitio en SharePoint, un sitio moderno. Muchas empresas todavía trabajan con la vista clásica de SharePoint, la cual tiene muchas limitantes. Entre ellas, no tiene Power Platform. Entonces, los invito a crear sus sitios. Incluso se pueden migrar un sitio tradicional sin necesidad de tener que migrar todos los documentos de un sitio clásico, tradicional, tipo SharePoint 2010, 2003, a Microsoft 365. ¿Verdad? Ahí está el sitio creado, ¿verdad? A partir de este momento, simplemente es cuestión de darle clic en editar y editar el sitio es muy fácil. Piensen que es como un Microsoft Word online, ¿verdad? Donde yo tengo diferentes herramientas de edición. Entonces yo hago clic en el botón de edición y aquí puedo editar desde el vínculo, el texto que aparece ahí en pantalla, la imagen de fondo. Es muy sencillo hacer los primeros pasos en cuanto a lo que es la creación de un sitio SharePoint. Es muy sencillo de manera tal de que pasen de esto, que tiene la gran ventaja de que ya les da las ideas, ¿verdad? Nuevamente vamos a un tema como Pilot, donde Copilot les brinda a ustedes les permite crear a ustedes un informe, una presentación, y luego uno como ser humano le hace unos detalles, ¿verdad? Le hace el embellecimiento y la edición, pero me ahorró muchísimo todo el tiempo de diseño general. Y eso me permite pasar de esto a esto. Es la misma plantilla que utilicé antes, pero ya editada con la información de la empresa, con el detalle de nuestros servicios, nuestra visión, liderazgo, cómo inicia un evento, los documentos para nuestros clientes, eventos, todo lo que puedan necesitar como cara o como portada, como, como hub central de su empresa. Y es ahí donde hago también una observación y una recomendación. Cuando yo tengo mis documentos empresariales, yo tengo que considerar dónde los voy a colocar. Las buenas prácticas de la buena teoría indican que lo que tiene que ver con los documentos del usuario, los documentos de Luis, de Evelyn, de Jorge, de Melissa, esos documentos van en el OneDrive de cada uno de ustedes. Pero los documentos del departamento de TI, los documentos del departamento de ventas, finanzas, mercadeos, eso no debería estar alojado en el OneDrive de alguien, porque le pasa algo a esa cuenta, esa persona sale de la empresa, eh, esa cuenta es vulnerada por un ataque informático, ya sea porque se utilizó ingeniería social y se le adivinó, se le robó la contraseña al usuario, no se utilizaba MFA, hubo un ataque de ransomware, aunque el ransomware solo va a atacar el equipo, no los centros de datos de Microsoft. Pero hay un sinnúmero de razones por las cuales los documentos no deben de estar alojados en la cuenta del usuario, al menos no los empresariales, no los compartidos, sino que deberían estar en SharePoint.
Ahora, la ventaja de eso es que, al igual de como con mi OneDrive, este es el OneDrive de Alexander Campbell. Y aquí está todo lo que tiene que ver con Alexander Campbell. Pero yo tengo aquí mi OneDrive corporativo, noten el icono, es el OneDrive, entre comillas, de Belsoft, pero es el sitio o los sitios de SharePoint de Belsoft, y entre ellos está el sitio principal, donde tengo mercadeo, hacienda, finanzas, clientes, todo lo que tiene que ver con el día a día de la empresa. Y a cada una de esas carpetas yo le puedo dar permisos para que el departamento de finanzas y solo los miembros del departamento de finanzas puedan entrar a finanzas. Y solo los miembros del departamento de recursos humanos puedan entrar a recursos humanos. E incluso aquí dentro yo puedo dar permisos para que solo unos cuantos documentos puedan ser visualizados por Cristian, por ejemplo, y otros puedan ser visualizados por Jorge. Todo eso se da a nivel de permisos. ¿Y cómo se hace? Simplemente desde su sitio de SharePoint invitan a los usuarios a que sincronicen. Y cuando sincronicen, tienen la gran ventaja que no ofrecen otras herramientas en el mercado de que tengo offline access. Y ese offline access me permite a mí acceder a la información sin necesidad de acceso a Internet. ¿Ok? Entonces, esa es uno de los puntos importantes al respecto de portales de extranet e intranet. Muy bien, veamos el siguiente punto. Bueno, no dejando de lado, esto es una plataforma, esto es una aplicación web, ¿verdad? No sé si ustedes sabían, pero ustedes pueden hacer, diseñar aplicaciones móviles con SharePoint a través de Power Apps, ¿verdad? Y alojar esa aplicación en un portal, eso es un portal de SharePoint visto desde un teléfono, desde un iOS, ¿sí? O pueden desarrollar aplicaciones como ven las aplicaciones de ustedes en su tienda de iOS o su tienda de Google Store, ¿verdad? Con la diferencia de que son aplicaciones privadas que solo pueden ser accedidas con usuario y contraseña de su organización y conectadas con, por ejemplo, SSO. SSO es Single Sign-On o inicio de sesión único, y lo que me permite es que con la misma contraseña corporativa yo pueda iniciar sesión en Microsoft 365 y viceversa. Esa es una herramienta que desarrollamos para los estudiantes de la Universidad de Fidelitas hace algunos años. Entonces, ese es otro tip importante que les comparto. Ya lo habrán notado, pero lo que es el diseño de sitios web en SharePoint ha evolucionado muchísimo. Ya no son esos sitios web descoloridos, estáticos, poco atractivos, sino que yo puedo diseñar ahora como diseño en Joomla, como diseño en WordPress, como diseño sitios web modernos, HTML5. De hecho, yo puedo llevar a un siguiente nivel el diseño gráfico en SharePoint, implementando fuentes, implementando libro de marca a través de una plataforma de desarrollo en SharePoint que se llama el SharePoint SPFX. El SharePoint SPFX les permite desarrollar CSS, desarrollar libro de marca en SharePoint. Sin embargo, no es necesario. Nosotros pocas veces hemos necesitado implementar eso. ¿Por qué? Porque ya el SharePoint Online actual tiene muchísimas herramientas de desarrollo que me permiten a mí mucha más flexibilidad que en el pasado. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta, cómo ha cambiado también la parte de diseño de sus portales. En cuanto a la gestión documental, es lo que se le llama content centers. Y esos content centers se caracterizan por cuatro características. Uno, son centros de documentos, donde yo puedo tener documentos y registros. La diferencia con los registros es que los registros tienen em, políticas de retención. Los registros son muy usuales cuando hablamos, por ejemplo, de instituciones gubernamentales que requieren que los documentos no puedan ser eliminados 3, 5 o 7 años después de su creación. O todo lo contrario, que yo quiero crear un sitio y que ese sitio automáticamente se elimine dentro de un año, junto con todo su contenido. Yo puedo crear eso. Esto que ven aquí es un centro de registros. Mucha gente no lo sabe, no sabe que SharePoint cuenta con ese tipo de herramientas. Los centros de registro se caracterizan porque tienen un robot llamado el Drop-off Library. Y el Drop-off Library lo que hace es automatizar la carga de documentos. En lugar de tener un botón de cargar en cada carpeta o en cada biblioteca, solo tengo un botón de cargar en todo el sitio. Y cuando yo cargo el documento, lleno metadatos, que es, por ejemplo, de qué departamento es el documento.
cuál es la categoría del documento, quién es el dueño del documento. Y según esos metadatos, SharePoint automáticamente y de forma, entre comillas, inteligente, se encarga de distribuir ese documento en un lugar. Y cuando lo distribuyo, lo conecto con Power Automate para enviarle un flujo de trabajo con una solicitud de aprobación al dueño del documento que yo indiqué al momento de cargarlo. Y es únicamente hasta que el documento está aprobado que el resto de usuarios pueden verlo. Entonces es todo un flujo de trabajo para la gestión documental, todo integrado en SharePoint, todo de forma automatizada. No tengo que estar buscando firmas, no tengo que estar buscando aprobaciones. Todo lo hace SharePoint por mí. Reduce increíblemente los tiempos de aprobación de los documentos, de los formularios, de los procesos. Otra gran ventaja que tienen los centros de documentos, y eso es una tecnología especial, hay que habilitarla a través de una serie de características en SharePoint, es el control de versiones. Ahora, el control de versiones viene por defecto en todas las bibliotecas de documentos, pero lo que tiene que ver con la cantidad de versiones, que si quiero subversiones de los documentos, que si quiero notificaciones de aprobación de los documentos, eso yo lo puedo configurar. Ese control de versiones me permite tener n cantidad de versiones, como lo indica la palabra, en la eventualidad de una recuperación. La recuperación no solamente en caso de fallos. Si ustedes tienen un archivo de Excel compartido con múltiples usuarios, ese archivo de Excel es modificado de forma errónea. Alguien, por ejemplo, accidentalmente elimina la tabla pivote. O alguien, todo lo contrario, hace una modificación, le cae encima una fórmula y guarda los datos, eso se hubiera perdido si ese documento no está en OneDrive o en SharePoint, y especialmente en SharePoint, porque yo en SharePoint puedo ver las diferentes versiones creadas desde el inicio de la creación del documento, ver y restaurar estas versiones. Así que puedo devolverme en el pasado, como hacer un control Z, pero no con el documento abierto, sino que el documento ya se guardó, ya se cerró, y aún así yo puedo recuperarlo. Piensen que es, para aquellos que nos acompañan del departamento de TI, piensen que es como un System Restore en Windows, pero a nivel de documentos. Así que ese tema de que perdí un documento o se perdieron datos del documento, eso en la actualidad, señores, no debería pasar. No debería pasar si ustedes tienen una cultura organizacional de almacenar sus documentos, al menos en OneDrive y mejor aún en SharePoint. Veamos un par de ejemplos de formularios electrónicos. ¿Sí? Vamos a ver dos ejemplos. Vamos a hablar de el, la integración de Power Automate con Microsoft Forms y la integración de Power Automate em, con SharePoint. Entonces, vamos a ver un ejemplo por acá. Cuando invitamos a nuestros clientes, los clientes que tienen contrato o están trabajando proyectos con nosotros, los invitamos a la extranet. Lo vamos a invitar también a ustedes para que puedan acceder a toda una batería de demos, ¿verdad? Tenemos una serie de demos que pueden probar ustedes para que vean cómo funcionan muchas de esas herramientas que hemos mencionado y que por un tema de limitación de tiempo no vamos a poder mostrarles todas. Pero una de esas herramientas es el Helpdesk. El Helpdesk es la herramienta del departamento de soporte técnico que se utiliza para, pues, recibir los casos de soporte. Voy a hacer las veces de el Helpdesk, pero como si fuera un cliente que tiene una cuenta MSN, una cuenta Hotmail, para que vean dos cosas: cómo funcionan las extranet y cómo ustedes pueden crear un formulario con automatización de procesos y compartirlo externamente sin necesidad de licencias especiales. Entonces aquí estoy logueado con una cuenta msn.com, que es una cuenta que obtuve hace muchos años cuando trabajaba en Microsoft, aún me funciona, y voy a crear un caso de Helpdesk. Aquí voy a colocarle prueba webcast. ¿Sí? Voy a indicar que el cliente es MSN, voy a indicar que el detalle son flujos de trabajo y voy a colocar aquí flujo de aprobación no trabaja, una cosa así. Muy bien, eso es todo lo que tengo que hacer. Es muy sencillo, no requiero datos de contacto porque como usualmente la herramienta de Helpdesk es utilizada únicamente por clientes que, como les dije, ya tienen un contrato o bolsa de horas contratada con nosotros, pues ya tenemos los datos de contacto. Hacer clic ahí en guardar y ahí el sistema se encarga de crear el caso. Automáticamente el sistema también se va a encargar de asignar el número de caso y de notificar a las personas encargadas. Entonces, yo puedo crear todo tipo de reglas de negocio, incluso en procesos muy complejos, de manera tal que el flujo se encargue automáticamente de aprobar, notificar
cambiar estatus, agregar información en los campos. Ahorita van a ver cómo el número de casos no está creado aquí, es porque lo hemos diseñado de esa manera. Y en unos segundos, cuando el flujo se encargue de notificarme a mí, se asigna el número de caso y automáticamente lo actualiza en la lista de SharePoint. De igual manera me va a llegar un correo, voy a revisar aquí el correo, a ver si ya me llegó. Que aún no me llega, vamos a esperar a que llegue un momentito. Mientras tanto, les voy a enseñar un ejemplo de lo que pueden hacer con Power Apps, ¿verdad? Ese es un formulario que se ve relativamente sencillo. Ahorita que llegue la primera aprobación van a ver que no es tan fácil o no es tan sencillo como parece. Pero ustedes también pueden desarrollar herramientas más robustas. Voy a enseñarle uno de los demos en los cuales estamos trabajando, que es un formulario de compras. Quiero que vean la extensión y la magnitud de ese formulario de compras. Ah, perdón, estoy con mi cuenta de MSN. Voy a pasarme la cuenta de Belsoft, que es la que tiene los permisos. Ok. Vean, por ejemplo, este formulario, ¿verdad? Es un formulario mucho más robusto, es un formulario utilizado por uno de nuestros clientes, que creamos aquí primero como demo antes de migrarlo a producción, ¿verdad? Que es una práctica en ingeniería que es muy, muy común. Y es un formulario que tiene varias automatizaciones. Por ejemplo, en primera instancia, automáticamente identifica el nombre del usuario que está llenando el formulario y la fecha. Eso según los datos del usuario que está logueado en este momento en el navegador. ¿Sí? Seguidamente se conecta a varias bases de datos, ¿sí? Para mostrar información respecto a la empresa. Tiene diferentes tipos de campos. Esos campos pueden tener, como les decía, reglas de negocios. Yo puedo hacer que, por ejemplo, un campo con nombre de proveedor no se pueda digitar. Aquí estoy presionando las teclas del teclado. Yo no puedo digitar nada aquí. Y por el contrario, este campo cédula de proveedor está conectado a una base de datos que me trae los números de identificación de los proveedores de la empresa. Entonces, si por ejemplo yo selecciono este último, me dice que ese es el proveedor de internet de la empresa, el ICE. ¿Sí? Eh, Puedo crear reglas también para cambiar contenido dentro del formulario. Si yo selecciono aquí colones, me cambia automáticamente el símbolo y yo no puedo digitar aquí letras, solo me permite números. Puedo tener más datos por acá, puedo tener información relacionada con los campos y puedo crear reglas, por ejemplo, para que si la compra que se va a hacer es de tipo adelanto contra pedido, eso llegue a unas personas en particular. Pero si es crédito, llegue a otras. O sea, que la aprobación varíe dependiendo de los datos o los metadatos que voy seleccionando yo en el formulario. Y puedo conectarlo a más bases de datos. Todo eso son bases de datos distintas que automáticamente me cargan información e incluso cuando se da la aprobación, yo puedo hacer que aparezcan las firmas, ya sea digital o electrónica, de las personas conforme vayan aprobando y conforme vaya cambiando el estado de revisión del formulario. Pues, todo ese tipo de reglas de negocio y más se pueden migrar a SharePoint a través de las herramientas de Power Platform. No hemos encontrado hasta el momento, en más de 10 años de experiencia, un escenario de un proceso que no se pueda traducir utilizando estas herramientas. Obviamente, siempre y cuando sea un proceso de negocios, ¿verdad? Es un tema de, iba a decir robótica, pero mira que ahora implementaron RPA con Power Automate. RPA es Robotic Process Automation. Entonces, también puedo implementar automatización de procesos robóticos, ya sea conectándolos con herramientas de terceros, conectándolos a servidores o a sistemas operativos o conectándolos a hardware, como por ejemplo a un robot en una maquila o un robot en una ensambladora. En Microsoft 365, no estamos hablando de herramientas especializadas para eso, sino que puedo hacerlo ahora en Microsoft 365. Es muy impresionante. Muy bien, ya me llegó el correo. En este proceso que tenemos nosotros implementado, el primer eslabón de aprobación de un nuevo caso de soporte soy yo, ¿verdad? Entonces, me llega un caso que me dice que un usuario, ¿verdad? En este caso, Alex MSN, ha solicitado una asistencia. Yo hago clic, por ejemplo, directamente desde el correo electrónico. No tengo que tomarme la molestia de ir al navegador y buscar el sitio de SharePoint y ver cuál era, porque muchas veces yo tengo múltiples sitios de SharePoint. Lo tengo aquí en un solo lugar. Aquí yo puedo ver de qué trata el caso y desde aquí editarlo y asignarlo al colaborador. Para efectos del ejemplo,
voy a asignarlo a mí mismo para que me llegue el siguiente correo a mí, si no le llegaría a uno de nuestros encargados del departamento de soporte técnico. Guardo esto y me devuelvo el correo y le digo, caso asignado. ¿Ok? Y le doy un submit. Listo. Eso automáticamente le notifica a la persona, le copia al cliente indicándole que su caso está asignado. De hecho, si yo regreso a la ventana del usuario final, que es esta, y refresco, me aparece el caso actualizado. Me aparece que el caso ya tiene número de caso, ya se le asignó un número de caso, y que el mismo ya fue asignado a Alexander Campbell. Adicional al hecho de que se le envió un correo electrónico, aunque sea un usuario con un dominio externo a la organización. ¿Sí? Y a mí me va a llegar un segundo correo informándome del caso para que yo lo trabaje, contacte al usuario, le brinde la asistencia técnica y una vez resuelto el inconveniente, cierre el caso. ¿Verdad? Eso es un flujo de trabajo y eso puede ser elevado a la N. ¿Verdad? Cualquier complejidad o cualquier estructura compleja, yo puedo traducirla a esta tecnología. Aquí, como pueden ver, ya me llega el caso, yo lo trabajo, lo resuelvo, etcétera. Le puedo indicar aquí, ya lo resolví, caso resuelto. Hago clic en Submit y eso le notifica, como les decía, al usuario final, le notifica al gerente si fuera necesario y además yo puedo hacer otras cosas, puedo conectarlo a otras herramientas. Por ejemplo, nosotros hemos implementado una herramienta que además, o un paso en el flujo, que además de notificarle a la persona afectada, al gerente de la empresa o el encargado o supervisor del departamento de soporte técnico TI, le envía una evaluación automáticamente, la genera y la habilita para que el usuario externo llene una encuesta de satisfacción. Entonces le doy un servicio al cliente de 360 grados a mi cliente o a mi proveedor. Y mi cliente puede ser cliente interno o cliente externo. Eso es la magia de los flujos de trabajo y como les digo, funciona particularmente en la parte de formularios. Si ustedes tienen formularios en Excel, en PDF o, vaya, no quisiera decir peor aún, pero tal vez no tan eficientemente impresos, todos esos son oportunidades de desarrollo. La gran ventaja o lo que uno piensa es, sí, pero ¿cuánto cuesta esto? Mucho menos que antes, porque ahora en Power Automate existe Copilot. Entonces, Copilot no es solamente para hacer mis cartas o mis documentos de Word o mis informes de Excel, lo usamos nosotros para reducir los costos de desarrollo. Yo le digo a Copilot, Copilot, hágame un flujo que cree una encuesta cuando el cliente llene o cuando se complete un caso de soporte. Copilot me lo crea en 30 segundos, cuando a mí como ingeniero de Belsoft me hubiera tomado 1 hora, 2 horas. Y eso se traduce en menores costos y en un menor costo también para nuestros clientes. Es ahí donde nos gusta decir que marcamos la diferencia en relación a la competencia. Muy bien, tengo un ejemplo más que mostrarles, pero no quiero irrespetar el tiempo. Es un ejemplo relacionado con el tema de central de proyectos. Me voy a tomar unos 10 minutos más. Este último ejemplo es de central de proyectos. Me encanta porque eso es un producto desarrollado por nosotros basado en PWA. PWA es una herramienta muy básica de gestión de proyectos que viene incluida gratuitamente con SharePoint. Entonces, sí quiero que sepan que ustedes pueden hacer gestión de proyectos, pueden trabajarlo con diagramas Gantt, pueden tener una sección de tareas, un timeline, como lo hace Project Online. Ustedes saben que existe Project Pro, que es una herramienta de escritorio ya muy tradicional, ya con muchos años, para hacer gestión de proyectos. Pero en gestión de proyectos, las buenas prácticas, y nosotros también nos gusta eh, decir que somos especialistas en Project porque es nuestra formación, ¿verdad? Nos formamos como especialistas en la parte de Project, trabajando para empresa internacional, para empresa norteamericana, y nos certificamos a ese respecto. Entonces, cuando hacemos un proyecto de desarrollo con ustedes, con nuestros clientes, les brindamos acceso a esta herramienta. SharePoint incluye una versión muy básica sin costo de Project, que hace muchísimas cosas: integración con Project, pueden editar listas, tienen acceso a calendario, tienen acceso a diagramas Gantt, etcétera.
pero no hace la automatización que hace Project Portfolio, que es la otra versión del Project de escritorio. Cada uno de los usuarios dentro de una empresa pueden tener su Project Pro, pero está el Project Portfolio Manager, que es un sombrero, un título que tiene la persona o un grupo de personas que se encarga de la gestión de proyectos organizacionales. Entonces, ¿cómo funciona esto? Veámoslo. Aquí tenemos un ejemplo de Project Pro. Ajá, vamos a ver, es esta acá. Muy bien, entonces dentro de la misma extranet yo tengo acceso a un producto que nosotros hemos personalizado, tropicalizado y llevado al siguiente nivel que le llamamos Project Central. Entonces, ¿cómo funciona el Project Central? Bueno, en primera instancia es un sitio de intranet, es un portal donde yo coloco comunicados al respecto de mejores prácticas en la gestión de proyectos, coloco un dashboard, el cual es totalmente dinámico y cambia dependiendo de las zonas de calor. Tengo una sección de novedades, eventos, etcétera. Eso es totalmente personalizable. Donde brilla y va más allá es cuando hablo de el portafolio de proyectos. ¿Vale? El portafolio de proyectos es una herramienta automatizada que me permite a mí crear los proyectos de forma, vaya, desatendida o automatizada. Les muestro un ejemplo para ir al grano. Yo voy a crear un nuevo proyecto aquí y voy a llamarle proyecto mercadeo RC506, que es un proveedor que tenemos por ahí. ¿Vale? Perdón, este es el número del proyecto. Así que este es el proyecto número 6 que voy a crear en la plataforma central de proyectos. El nombre del proyecto es este. No voy a añadir la URL porque SharePoint y Power Platform se van a encargar de eso. Y no les voy a hacer spoilers. Voy a dejar que él lo vea para que ustedes vean la magia. Tampoco voy a llenar la fecha de inicio y fecha de finalización. SharePoint lo va a hacer por mí. Voy a indicar que el líder del proyecto es a nuestro compañero Ricardo y que en este proyecto van a estar trabajando Alexander Campbell y el Nash en el departamento de soporte. Vamos a decir que el cliente es RC506 y aquí solo tengo que llenar unos cuantos detalles. Proyecto para la gestión del desarrollo de nueva plataforma de mercadeo. ¿Sí? Todo proyecto debería tener fecha de inicio, fecha de finalización y un objetivo. Y un presupuesto. Entonces, voy a colocar aquí que este proyecto lo que va a costar son $3,000. Los demás campos no solo son opcionales, sino que la mayoría, todos los que digan campos automáticos, conforme se va dando la gestión y el crecimiento y el avance del proyecto, el sistema lo va a hacer solo. Muy bien, ahí quedó gestionado el proyecto. Mientras se da la magia y mientras Power Automate va creando el sitio del proyecto, yo voy a enseñarles cómo funciona esto. Aquí nosotros trabajamos todos nuestros proyectos, aquí tenemos proyectos desde finales del año pasado hasta lo que llevamos de este año. ¿Y cuál es el sentido de esto? Bueno, el sentido de esto es tener visibilidad del avance del proyecto y no esperar a que el proyecto finalice para saber cuánto tiempo se atrasó o en cuáles costos incurrí adicionales a lo prospectado del proyecto. Entonces yo tengo aquí datos como los que acabo de llenar, pero tengo datos interesantes. Tengo el presupuesto, tengo el porcentaje completado del proyecto, el avance esperado a la fecha y el avance real. Un proyecto que tiene estos datos en 100% significa que fue un proyecto exitoso que se entregó a tiempo. Más importante cuando eh, me baso en datos como el IRP y el IRC. El IRP y IRC forman parte o son acrónimos relacionados con variables de gestión de proyectos. El IRC, por ejemplo, es el índice real de costo y el índice real presupuestado es el IRP. Entonces, es la diferencia entre los costos presupuestados del proyecto y lo que en verdad se gastó o se consumió del proyecto. Un proyecto que se atrasa significa que es un proyecto que yo tengo que asignarle más recursos, recursos que no estaban planificados y que por lo tanto vienen a significar un incremento en costos más por encima de lo que se había presupuestado. Ahora, esos son datos finales del proyecto. ¿Qué tal si yo quiero darme cuenta de estos datos durante la gestión del proyecto para poder hacer un course correction, una corrección de curso?
y modificar aquello que tenga que ser modificado para que el proyecto llegue a buen puerto. Bueno, es aquí donde brilla SharePoint, y él lo que hace es crear automáticamente todo un sitio nuevo de forma desatendida con un montón de herramientas para que ustedes puedan gestionar todos y cada uno de los proyectos. Un proyecto, por ejemplo, es este expediente digital, donde yo tengo una línea de tiempo, tengo métricas de proyecto claves, como cuánto duró el proyecto, o cuántas tareas se atrasaron de este proyecto, cuál fue la fecha de iniciación, cuándo se hizo el último cambio. Yo tengo acceso también a cronograma de proyecto, donde yo puedo ver todas las tareas que hubieron en este proyecto, cuándo iniciaron las tareas, cuándo finalizaron y cuáles de esas tareas se atrasaron y cuál fue el costo individual de cada una de esas tareas y cuánto significaría eso para la gestión del proyecto. Esa visibilidad me la da este tipo de herramientas. Todo automatizado a través de Power Automate. Vean ustedes, ya voy a refrescar aquí la pantalla, vean cómo automáticamente se creó la URL. Ustedes recuerdan que yo no ingresé ninguna URL. Se creó la URL y automáticamente se creó todo el sitio de proyecto con todas esas herramientas para que yo comience desde mi cronograma de proyecto a ingresar tareas, asignar las tareas, asigno las tareas, se envía un correo a la persona asignada indicándole se asignó una tarea llamada tarea de prueba, la fecha de inicio es hoy mismo, esta tarea tienes que completarla para el día 26, el porcentaje 0% y se le voy a asignar a, a Nash en el departamento de soporte. Hago esto y automáticamente se envía un correo que le va a llegar a ella para indicarle, se te asignó una tarea, hay que completarla a tiempo. Y yo como gestor de proyectos y el resto de los miembros del equipo, y solo los miembros del equipo, pueden ver todo lo que está pasando con respecto al avance de ese proyecto, los atrasos, etcétera. De hecho, yo puedo configurar reglas para que se notifique a mí como gestor de proyectos que hay una tarea atrasada. Máxime si esa tarea es una tarea crítica o es una tarea que tiene una predecesora. Entonces, un repaso muy por encima de lo que significa este tipo de herramientas donde yo puedo tener control total de la gestión de proyectos y control automatizado. Tanto así que puedo crear todo un sitio. Crear un sitio a pie como este toma horas, cuidado que días. A través de la automatización de Power Automate, yo puedo crearlo en tan solo segundos. Muy bien. Entonces, esos eran los tres casos de estudio que tenía para ustedes. Me faltó un poquito de tiempo, me disculpan, pero algunos temas como los que les había mencionado, la integración con Power Automate, esto es una captura de la central de proyectos que implementamos para uno de nuestros clientes. Esos son productos que ya están trabajando, ya están en producción en muchos de nuestros clientes. Y así es como se ve el dashboard de Power BI, donde la persona puede ver cuántos proyectos están pendientes, cuántos proyectos están cerrados, cuáles son de auditoría, de tecnologías de la información, los costos, las diferencias entre cada costos en cuanto a proyectos, los proyectos según los índices, como el índice IRP y el índice IRC, que podemos conversar mucho más al respecto si lo requieren en una sesión privada, y analizar métricas y obtener mucha información de valor. Los dejo con una recomendación al respecto del éxito de una buena implementación en SharePoint. Una buena implementación en SharePoint es 50% un buen desarrollo, una buena planificación y 50% la parte humana. Por eso les decía antes que SharePoint no es específicamente una herramienta de TI, es una herramienta de y para los usuarios de su empresa u organización. Nosotros nos ha servido muchísimo eh, asignar un campeón. Y un campeón es una persona en cada departamento, una persona en cada departamento que tiene, no es experto, pero sí tiene cierta destreza, cierta inclinación hacia la tecnología y que le ayuda al resto de los usuarios a informarse, brindar información, apoyarlos cuando no saben cómo hacer algo en SharePoint, porque todo requiere una pequeña curva de aprendizaje, por más sencillo que sea utilizarlo, brindar ese entusiasmo que tal vez queremos nosotros transmitirles al respecto del poder y de la robustez que tiene SharePoint y a dar respuestas respecto a las preguntas más frecuentes que ofrece.
o que se pueden dar en respecto a la herramienta. Muy bien, hay algunos beneficios que ya hemos conversado, pero los dejamos con eso. Les agradecemos mucho, les pedimos una pequeña disculpa.